¿Qué es la presión? ¿Cómo se mide? Y tipo de materiales empleados para tuberías de gas e hidráulicas. Dentro de los sistemas de tuberías, la presión del agua es muy importante. Un exceso de esta podría romper la tubería y una presión baja causa mal funcionamiento de los aparatos sanitarios. Es importante utilizar los materiales adecuados de acuerdo a la presión. La presión es una fuerza que actúa sobre las paredes de la tubería y se mide en unidades de fuerza sobre una superficie. La presión es mayor cuanto más grande sea la fuerza y menor cuando ésta decrece. Entre más grande es el diámetro, menor es la presión del agua, y cuando el tubo tiene menor diámetro, el agua ejerce mayor presión sobre la superficie del tubo. El aparato que sirve para medir la presión es el manómetro. Es un instrumento que tiene una conexión roscada que se conecta a la tubería o tanque al que se quiere medir la presión. Su carátula graduada varía de acuerdo a la marca y su escala es de acuerdo a la unidad que se utiliza. En alguna parte se pueden leer las unidades. Para este caso son libras por pulgada cuadrada, aunque también se puede leer en kilogramos por centímetro cuadrado. La aguja nos indica en la carátula cuál es la presión en el sistema. Algunas veces se utilizan otros términos para identificar la presión, como el pascal, el metro columna de agua o la libra fuerza por pulgada cuadrada. La presión puede medirse en diferentes unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de presión es el pascal. Su símbolo es PA y equivale a una fuerza de 1 newton por metro cuadrado. En el sistema técnico gravitatorio, la unidad base es el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, mientras que el sistema técnico de unidades lo define como metro columna de agua. Para el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada, cuyo símbolo es PSI. El metro columna de agua es muy utilizada por el plomero para realizar numerosos cálculos. Esta se refiere a la presión ejercida en un área de 1 centímetro cuadrado por una columna de agua de 1 metro. El cobre soporta presión y temperaturas altas. Además, tiene alta resistencia a la corrosión y pequeñas pérdidas de carga porque su superficie es lisa. Su instalación es fácil de realizar y sus conexiones se hacen por medio de soldado y con uniones de rosca. Es compatible con la gran mayoría de los materiales de construcción habituales y con los fluidos a transportar. Los tubos galvanizados son tubos de acero prefabricados bañados en zinc fundido para protegerlos de los elementos, el envejecimiento y la oxidación. Su sistema de unión roscada permite una instalación sencilla. El recubrimiento de zinc lo hace resistente a la corrosión, tanto en su capa interior como en la exterior. Su punto de fusión es muy superior al del resto de los demás materiales. Esto le permite soportar presiones y temperaturas altas, lo que los hace ideales para su uso en sistemas contra incendio. Su rigidez, que permite su uso en instalaciones visibles, resiste golpes y condiciones ambientales. Las tuberías de asbesto-cemento son fabricadas para soportar presiones normales de trabajo de hasta 9.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son fabricadas a base de una mezcla de cemento gris Portland y de hasta un 20% de fibras de asbesto. Actualmente se encuentra en desuso y está siendo reemplazado por otros materiales. El PVC o policloruro de vinilo es un polímero termoplástico de origen petroquímico. Es totalmente impermeable. Además, no es atacado por los compuestos químicos del suelo. Tiene un bajo coeficiente de rugosidad. Lo encontramos en tramos de 6 metros y en una gran variedad de diámetros que van desde media pulgada hasta 16. Es fabricado en las cédulas 120, 80 y 40, siendo esta última la más común para los sistemas sanitarios.
hay 3 sistemas de unión de estas tuberías. El cementante es la unión por medio de pegamentos especiales realizando una firme conexión. La unión es mediante campana anillo. Funciona con juntas acampanadas a presión. La unión roscada, que solo aplica a tuberías cédula 80 en adelante, debido al roscado, reduce su cédula ocasionando que se pierda resistencia a la presión. CPVC significa cloruro de polivinilo clorado. Es un material procesado que es libre de radicales. Reemplaza una parte del hidrógeno presente en el PVC con cloro. Tiene usos similares al PVC. Sin embargo, debido al proceso de clorado, el CPVC es capaz de resistir altas presiones y temperaturas del orden de los 80 grados centígrados, por lo que puede utilizarse para tuberías de agua caliente. Finalmente, un material que es de reciente aparición en el mercado es el polipropileno copolímero random, también conocido como PPR. Sus características son gran durabilidad de hasta 50 años o más, ausencia de sarro y bajas pérdidas de carga debido a sus paredes lisas. Su sistema tricapa y su gran espesor le conceden una baja pérdida calórica, resistencia a las heladas, así como bajo nivel de ruido de las instalaciones, además de ser ideal para zonas sísmicas debido a su flexibilidad y elasticidad y no es tóxico. Este sistema tiene como característica que la unión entre los tubos y las piezas especiales se lleva a cabo mediante termofusión, por lo que es indispensable contar con la herramienta necesaria. Interpretación de planos de una casa-habitación. En muchas ocasiones, es necesario que los arquitectos, plomeros, albañiles, entre otros, requieran conocer especificaciones relativas a la construcción de una obra. Como ejemplo, podemos citar al plomero. Él requiere saber la trayectoria que seguirá la tubería de gas, la trayectoria de la instalación hidrosanitaria o la hidráulica. Un albañil requiere saber las especificaciones de un muro, fachada o recámara. El electricista requiere saber la trayectoria de las acometidas y de los centros de carga. Estos datos se obtienen de los planos arquitectónicos. Además, nos ofrecen información relativa al tamaño del predio y sus características geográficas, las infraestructuras y servicios existentes, así como las obras en curso. Es muy importante que todas las personas que intervienen en la construcción o mantenimiento de una obra interpreten planos arquitectónicos porque les servirán de guía y apoyo en sus actividades. Un plano arquitectónico es parte de una serie de planos que detallan la construcción de una casa o un edificio en general. Los detalles y elementos arquitectónicos presentan vista en planta, corte, fachada y azotea. El resto de los planos de una obra son de albañilería, de instalaciones, estructural y de acabados. Las plantas arquitectónicas son dibujos vistos desde arriba y tienen por objeto indicar dónde se encuentran los elementos que componen un inmueble para su correcta construcción y distribución. A continuación describiremos la planta baja, así como los elementos que la componen. Esta planta corresponde a una casa-habitación. Vemos los muros que nos muestran los límites y la distribución de la casa. Contamos con un acceso principal, un garage para 4 autos. En el acceso podemos observar que existe un baño de servicio a la izquierda. Lo sabemos por los muebles que se muestran, un WC y un lavamanos. A la derecha está un estudio con 3 sillas y un escritorio. Continuando por el acceso llegamos a un vestíbulo que nos ubica hacia la sala que tiene 2 sillones y una mesa de centro. Enseguida vemos las escaleras que son de caracol o de planta circular. Junto al comedor encontramos el desayunador y la cocina, en la que encontramos una estufa y el lavaplatos. Junto a esta hay un cuarto de lavado y una habitación de bodega, además, un jardín. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones y algo más, las líneas de corte que más adelante estudiaremos.
A continuación describiremos la planta del primer nivel, así como los elementos que la componen. Observamos los muros que definen los espacios, las escaleras. Llegamos a una sala de televisión que nos sirve de vestíbulo hacia las recámaras. Observamos los closets y las camas. Contamos con 2 baños completos, es decir, regadera, lavamanos y WC. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones, así como las líneas de corte, tanto A como B. Los planos de cortes arquitectónicos son dibujos vistos de forma lateral, es decir, como si observáramos el inmueble sin muros. Estos planos tienen por objeto indicar dónde se encuentran los elementos que lo componen y su distribución. Vemos un ejemplo. En el corte A vemos la planta baja donde se encuentra ubicada la cocina, el desayunador y el comedor, así como la distribución de los muebles. En la planta alta o primer nivel observamos el baño y las 2 recámaras, una parte del garage y los muebles, camas, closets, WC, sillas y mesas. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones, lo que nos da una idea completa de cómo será la construcción del inmueble. El plano en el corte B, vemos la planta baja, donde se encuentran ubicados el comedor, la sala y las escaleras. En la planta alta observamos las 2 recámaras, una parte del garage, los muebles, así como camas y closets. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones del inmueble. Continuamos con el ejemplo. La fachada principal nos termina de mostrar cómo sería la construcción cuando ésta llegue a su fin y cómo se vería nuestro inmueble. El plano de la planta de azotea muestra las pendientes de la losa y los elementos que se pueden observar. Suponiendo que podamos hacer una vista aérea de los techos, observamos los tinacos, los vacíos y las cotas. Adicionalmente encontramos en los planos arquitectónicos el croquis de localización, que nos permite saber la orientación de la casa. Recuerda que el sol sale del oriente y su ocaso es por el poniente. Con ello podemos determinar cuáles serán las partes que reciben más sol y en cuáles habrá siempre sombra. También encontramos el cuadro de áreas, que permite saber la extensión total del predio y el área construida. En este ejemplo, el terreno mide 239.73 metros cuadrados y el área de construcción es de 239.23 metros cuadrados. Incluye las 2 plantas y su área libre es de 117.75 metros cuadrados. Los documentos que se utilizarán para apoyar la calidad de los proyectos, así como para la correcta ejecución de los planos arquitectónicos, son las normas técnicas complementarias o normas y reglamentos de la localidad. Descripción del funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable. A lo largo de los años, la necesidad humana de usar el agua ha llevado al hombre a crear los sistemas de abastecimiento de agua potable, sin importar dónde se encuentre ésta, ni dónde estén las poblaciones. Por tal motivo, el tema que describiremos es el funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable. En el oficio de plomero, es necesario entender por un sistema de suministro de agua potable en una casa habitación o en un edificio, al suministro de agua para todos los muebles y accesorios que funcionen con dicho elemento. Ahora bien, para poder comprender este sistema, es necesario definir los siguientes términos. Comenzaremos con agua potable. Entendemos por esto al líquido que se encuentra libre de impurezas. La cantidad química y bacteriológica debe estar de acuerdo con las disposiciones normativas de la Secretaría de Salud. Sistema de suministro de agua potable. Este se compone por el tubo de servicio de agua, los tubos de distribución y las conexiones necesarias, tales como los cerrajes, conectores, válvulas de control y todos aquellos elementos que se relacionen con las instalaciones hidráulicas dentro de la edificación o fuera de la misma. Constituyen lo que se conoce como el sistema de suministro de agua potable. El suministro principal de agua es el tubo que transporta el agua potable para el uso público desde la fuente de suministro de agua municipal, como pueden ser pozos, ríos o manantiales, hasta la toma municipal. Continuamos con la toma municipal.
Esta es una válvula colocada sobre la línea principal del suministro, la cual conecta el servicio de agua municipal con el bien inmueble. El servicio de agua como tal es la tubería que va desde el suministro principal o alguna otra fuente de suministro de agua potable al sistema de distribución dentro del edificio o de la casa. La llave de paso es una válvula colocada sobre el servicio de agua. Tiene la función de cortar el paso de agua al inmueble cuando sea necesario, como los casos de mantenimiento. El medidor es un dispositivo usado para medir la cantidad de agua que pasa a través de la tubería de servicios. Esta se mide en metros cúbicos. Por otro lado, el metro cúbico es una unidad de volumen que considera un metro de alto por un metro de base por un metro de profundidad. El tubo de distribución de agua es aquel que transporta el líquido desde el tubo de servicio al punto de uso. El tubo principal es aquel donde se conectan todos los tubos de los ramales, generalmente siendo de un diámetro mayor. Los tubos elevadores son los que suministran el agua que se extiende de forma vertical para llevarla a los ramales de accesorios o hacia los depósitos elevados. El ramal de accesorio es aquel que suministra el agua entre varios accesorios y el tubo de distribución de agua. La alimentación a un accesorio es el tubo que suministra el agua desde un ramal hacia alguno de los accesorios, tales como lavamanos, regaderas, excusados, lavatrastes, entre otros. Ahora que hemos descrito el funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable, podemos concluir que en el oficio de plomero es muy importante conocer el comportamiento del sistema, para conocer cuáles son los trabajos y herramientas que se necesitan, dependiendo en qué parte de este sistema se vaya a trabajar. Descripción del funcionamiento del sistema de drenaje y ventilación. El sistema de drenaje y ventilación es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en general, como son las trampas, sifones, céspols y coladeras, necesarios para la evacuación, obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de cualquier inmueble. Se instalan para retirar las aguas de desperdicio, como aguas jabonosas. Además, proporcionan un medio de circulación de aire dentro de las tuberías de drenaje. La obturación es un elemento que impide el paso de los gases. El tubo de ventilación es para ventilar el sistema de drenaje de un inmueble y para prevenir la presión inversa o el efecto de contrasifón, el cual consiste en el requerimiento de aire para liberar el agua cuando se baja la palanca del WC y en la expulsión del aire en la salida de los residuos. La chimenea de ventilación es la extensión de un drenaje de excrementos o desperdicios sobre el nivel más alto del drenaje horizontal conectados a la chimenea. Las aguas de alcantarillado son los líquidos de desperdicio que contienen materia o soluciones, animal, vegetal o de productos químicos. Los gases de alcantarillado consisten en una mezcla de vapores y olores encontrados en las aguas de las alcantarillas. La salida de limpieza es un herraje con una placa renovable o tapón que se coloca en la tubería del drenaje para permitir el acceso a los tubos para la limpieza en el interior de los mismos. La tubería de desperdicio es la que transporta solo líquidos con desperdicios libres de materia fecal. La tubería de excrementos es la que conduce la descarga de los inodoros y mingitorios. También conduce la descarga de lavabos y bañeras al drenaje del inmueble o al alcantarillado. Chimenea es un término general para designar cualquier línea vertical de desperdicios a la tubería de ventilación. El drenaje sanitario conduce desperdicios, pero excluye aguas de lluvia, superficiales y subterráneas. El drenaje del inmueble
transporta su descarga al drenaje público, a un drenaje privado o a algún otro punto de depósito. Es la parte más baja de la tubería del sistema. Recibe la descarga de aguas negras y desperdicios. El herraje de limpieza frontal principal es una estructura de tapón enchufado localizado cerca del muro frontal del inmueble en donde el drenaje sale. Puede estar dentro del mismo o sobre banqueta. El ramal de drenaje en un inmueble es una tubería que conduce desperdicios y aguas residuales y se extiende en forma horizontal desde el drenaje del inmueble. Recibe descargas únicamente de los accesorios que están al mismo nivel. La chimenea de limpieza es un accesorio o herraje que va enchufado y que está localizado en la parte inferior de los ductos. La ventilación es un sistema para proporcionar aire al drenaje. Hay 3 tipos. La ventilación primaria es la que corresponde a los bajantes de aguas negras, cuyo tubo debe sobresalir de la azotea hasta una altura conveniente. Ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas residuales o negras y evita, hasta cierto punto, la obturación de las tuberías. En instalaciones sanitarias particulares tiene una gran ventaja higiénica. Ayuda a la ventilación del alcantarillado público siempre y cuando no existan trampas de acometidas. La ventilación secundaria es la que se hace en los ramales. Es conocida también como ventilación individual. Se hace con el objetivo de que el agua del obturador, en el lado de la descarga de los muebles, quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los obturadores en ambos lados, evitando que sea anulado el efecto de las mismas e impidiendo la entrada de los gases a las habitaciones. Doble ventilación. Se da cuando se ventilan tanto los muebles de la instalación sanitaria como las columnas de aguas negras. Interpretación de planos de instalaciones de sistemas hidráulicos y sanitarios de una casa-habitación. Una de las habilidades que debes desarrollar como plomero es la interpretación de planos, ya que en ellos se especifican las características de los sistemas hidráulicos y sanitarios. Los planos que muestra este sistema se conocen también como planos mecánicos. En ellos encontramos dibujos o simbología relacionados a la ubicación de los accesorios de plomería, tuberías hidráulicas y de drenaje, tales como válvulas, tuberías, conectores y muebles, además de algunos detalles de su instalación. En todo plano de instalación hidrosanitaria encontramos un cuadro de simbología donde podemos saber qué representa cada símbolo. Empecemos con el análisis y descripción del siguiente plano. En él observamos la vista en planta, es decir, cómo se observaría la construcción con las instalaciones hidráulicas y sanitarias vista desde arriba, el área y la posición de los objetos dentro de la instalación. En esta planta apreciamos la línea de agua fría que alimenta a la lavadora, lavadero, tarja, lavamanos, excusado y regadera. En el mismo plano podemos observar la instalación de agua. Como el color es rojo, nos indica que el agua que circula en el tubo es agua caliente. También observamos que la trayectoria que lleva la instalación sanitaria y de drenaje es de color lila, que transporta las bajadas de agua pluvial y todos los desechos del patio de servicio, de la cocina y del sanitario. En esta parte del plano observamos el corte, que es el inmueble visto por un lado, como si le quitáramos el muro principal. En él observamos las trayectorias de las instalaciones y la ubicación de los accesorios. La toma domiciliaria se compone de un medidor y 2 válvulas,
así como la trayectoria del agua hasta el tinaco, la cual alimenta el boiler y la red de agua fría para el patio de servicio y sus muebles. Continuando con esta línea, en la cocina se alimenta la tarja y el baño con sus muebles y accesorios. Para el caso del drenaje, el plano presenta su trayectoria, recolecta todos los desechos de aguas pluviales, de lavadora, lavadero, tarja, lavamanos, excusado y regadera. También podemos apreciar planos isométricos, que son dibujos de la tubería de 30 o 60 grados que da la sensación de estar en tres dimensiones, es decir, toda la tubería que se encuentre en posición horizontal será dibujada a 30 grados y todo lo que esté en vertical se conservará en la misma posición, así como también la ubicación de los muebles, accesorios y las piezas. En esta parte del plano podemos ver las subidas y bajadas de la tubería, cosa que no podríamos apreciar solo con el plano de la planta y el plano de corte. La planta de conjunto o de azotea nos permite visualizar en qué parte de las losas se encuentra el tinaco y las bajadas de aguas pluviales. La interpretación correcta de los planos hará más sencillo tu trabajo, para que en la instalación puedas planificar tus trayectorias y cuantificar los materiales que utilizarás. Identificación de las características de los tipos de gases y su almacenamiento. Comenzaremos definiendo qué es el gas natural. Es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso. Este puede tener impurezas químicas que, por lo general, se retiran antes de que sea entubado el gas a los consumidores. El gas natural se usa en los hogares y en la industria. Se conoce también como gas seco o gas dulce. No es venenoso, puede causar asfixia, es explosivo bajo ciertas condiciones. El gas natural tiene los siguientes componentes en las proporciones indicadas: metano 92%, etano 3.9%, propano 1.8%, butano 0.1%, isobutano 0.2%, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, argón 2%. No debemos olvidar que la presión de trabajo para aparatos de uso doméstico es de 18 gramos sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, podemos clasificar en dos grandes clases el gas. Una es gas manufacturado. Este gas se produce a partir del carbón. Al quemarse, produce una llama azul y generalmente se le agregan otros combustibles para incrementar su capacidad de calefacción. Este tipo de gas se usa en casas e industrias. Puede ser venenoso porque contiene monóxido de carbono y es explosivo bajo ciertas condiciones. Gas licuado de petróleo. Este gas se conoce también como gas LP o gas embotellado. Se obtiene en las plantas que producen gas natural. Este gas, en el interior de los tanques o recipientes en el que se almacena, transporta y distribuye, se encuentra en estado líquido. Este es el único gas combustible que tiene la característica que cuando se somete a presiones mayores que la atmosférica y a la temperatura ambiente promedio ordinario, se condensa y pasa al estado líquido. El gas LP consiste principalmente de butano o propano, o bien una mezcla de estos. De hecho, el gas LP se obtiene directamente de los mantos petrolíferos mezclado con el petróleo crudo, pero también se puede obtener de una segunda opción de refinación de algunos derivados del petróleo. El gas LP por sí mismo no es venenoso, es incoloro e inodoro, y en estado vapor es más pesado que el aire. Para poder detectar su presencia en caso de fugas en uniones
pilotos apagados, etc., se le agrega olor. Por lo general es también un hidrocarburo obtenido del petróleo llamado mescaptano, que se mezcla en una porción de 1 litro por cada 10.000 litros de gas LP. El gas LP se usa en forma extensiva en instalaciones de uso doméstico, comercial e industrial. Para esto se clasifica en 6 clases dependiendo de la forma de almacenamiento, es decir, tipo de recipiente y tipo de servicio a prestar. Estos grupos se denominan clases y son las siguientes. Clase A. Son las instalaciones domésticas con recipientes portátiles o estacionarios. Clase B. Es la parte de una instalación correspondiente a un edificio con departamentos y que solo considera un departamento. Clase C. Pertenece a esta clase las de tipo comercial, restaurantes, tortillerías, tintorerías, etc. Es decir, todos aquellos locales que no tienen proceso de manufactura. Clase D. Es la parte de una instalación doméstica de los edificios con departamentos usados como casa-habitación, que considera a los recipientes y a los medidores. Clase E. Instalaciones usadas para carburación en motores de combustión interna. Clase F. Para aplicaciones industriales en cualquier tipo de recipiente. Descripción del funcionamiento de calentadores. La necesidad del hombre de utilizar el agua caliente en su vida diaria hace que los calentadores jueguen un papel clave para hacer la vida más agradable. Se entiende por calentador un dispositivo que utiliza la fuerza y la energía para elevar la temperatura del agua. Los calentadores de agua se clasifican de acuerdo al agente utilizado en la producción de calor, que puede ser el gas natural, gas propano, LP, y el carbón, aunque también se usan la electricidad y la energía solar. Las partes por las que se componen los calentadores, tanto eléctricos como de gas, son las siguientes. Entrada de agua fría, salida de agua caliente, válvula de paso, válvula de temperatura, aislamiento, caja externa M, desbordamiento, tubo de inmersión, tanque de acero, válvula de drenaje. Estas son las partes que tienen en común. Ahora bien, en el calentador eléctrico tenemos además barra de ánodo, termostato, resistencias eléctricas. Y en el calentador de gas tenemos además control del quemador, quemador. Ahora bien, describiremos cómo funciona el calentador de agua eléctrico. El agua fría entra al depósito, el agua se calienta por medio de las resistencias y el agua caliente sale. En el caso del calentador de agua por gas es el siguiente. El gas se combustiona en el quemador que está situado en la parte inferior del depósito de agua. El agua fría entra por la tubería y sale por la línea de agua caliente. Actualmente contamos con los siguientes tipos: calentadores de depósito, de paso alta recuperación, eléctricos y de paso instantáneo, sin depósito, los que describiremos a continuación, sin antes mencionar que en México el que tiene mayor demanda es el de depósito. El calentador de depósito es una opción para grandes demandas de agua caliente a las temperaturas más altas. Temperatura estable en cualquier clima, ideal para grandes demandas, hasta 10 baños simultáneos, tinas, regaderas e hidromasajes. No requiere presión de agua. Funciona con cualquier tipo de llaves de agua, incluso las de monomando.
con capacidades que cubren desde 1 hasta 10 servicios al mismo tiempo, disponibles en gas natural o gas LP. Calentadores de paso, alta recuperación. Ideales para satisfacer grandes demandas de agua caliente de manera continua e ilimitada, con capacidades desde 1 hasta 26 servicios, agua caliente sin interrupciones, baños continuos sin límite de tiempos. No requiere presión hidráulica. Funciona con llaves monomando. Disponible para gas LP y gas natural. El funcionamiento de este tipo de boiler es similar al de depósito. La diferencia radica en que el agua fría entra por tubos previamente calientes y al llegar al depósito, el cual es más pequeño que el de los calentadores de depósito, tarda menos en calentar. Así, el abastecimiento de agua caliente es constante. Para elegir un calentador de este tipo, se debe considerar el número de personas que habitan la vivienda o bien el número de servicios simultáneos, esto con el fin de comprar el tamaño adecuado a las necesidades. El número de servicios se mide de la siguiente manera: 2 servicios para lavadora o tina, 1 servicio para baño en regadera, medio servicio para lavamanos. Ahora bien, con la siguiente tabla te apoyarás para determinar el tamaño según las características de uso. Para elegir un calentador de alta recuperación, debes tomar en cuenta el número de servicios simultáneos como se muestra a continuación. Ejemplo, si tenemos 2 lavamanos y una regadera, tenemos 2 servicios. Entonces, necesitamos por lo menos uno de 11 a 15 litros. Calentadores eléctricos. Ideales para consultorios, estéticas, oficinas, escuelas, laboratorios o cualquier lugar con restricciones de instalaciones de gas y ventilación. Funciona sin flama ni emisiones contaminantes. Temperatura estable durante el baño en cualquier clima. Calentador de paso instantáneo sin depósito. Ideales para departamentos y casas con espacios pequeños. Únicamente arrancan al abrir la llave de agua caliente. No almacenan agua. Ahorran hasta un 70% en consumo de gas. La mayoría de estos equipos funcionan con baja presión de agua. Requieren 1 metro de altura de la base del tinaco a la regadera del piso más alto. Disponible para gas LP y gas natural. Este último se caracteriza por no tener depósito. El calentamiento se hace durante el recorrido de agua fría en el serpentín, que es una tubería interna. La elección de la capacidad del aparato también depende del número de servicios simultáneos, por lo que seguiremos utilizando la tabla de referencia anterior. La elección de un calentador depende básicamente del agua caliente que se requiera, pero además debes considerar factores como el lugar donde se instalará o el ahorro de energía. A continuación presentamos un cuadro de resumen con las características de 3 tipos de calentadores. Descripción del funcionamiento de los componentes de una instalación de acuerdo al tipo de gas. Las estufas, calentadores y calderas convierten el gas LP o natural en energía calorífica que se utiliza para cocinar y calentar agua. En esta clase conocerás los elementos que requieren las instalaciones para proporcionar gas a la estufa y a los calentadores de agua. El gas es uno de los energéticos fósiles más utilizados en la industria y en los hogares. Puede entregarse como gas natural o LP. El gas natural
es conocido como gas metano. Es una fuente de energía de origen fósil extraída del subsuelo y es inodoro e incoloro. Es llevado a las ciudades por medio de gaseoductos y se almacena en grandes depósitos. Aquí se le agrega un odorizante llamado mercaptano, que le permite ser detectado en caso de fuga. Se distribuye a través de gaseoductos de acero y polietileno, materiales altamente resistentes incluso en zonas sísmicas. De esta forma, se puede consumir en hogares, comercios e industrias. Está considerado como el tipo de energía más amigable con el medio ambiente, ya que no contamina y no es tóxico. El gas LP es el nombre genérico para el gas butano y propano. Es un gas tóxico, inodoro e incoloro, por lo que se le agrega un odorizante para detectar las fugas. Tiene la propiedad de volverse líquido a determinada temperatura, por lo que su distribución es diferente al gas natural. En el hogar debe haber un depósito estacionario o un tanque cilíndrico portátil e intercambiable. En el primer caso, un camión conocido como pipa se encarga de su distribución, inyectando gas al tanque. En el segundo caso, un camión con cilindros intercambia estos. Para la instalación de gas en cualquier edificio, vivienda o industria, se requiere conocer la trayectoria y ubicación que llevan los elementos en la instalación. Para esto es necesario interpretar planos de las instalaciones. Este es un tema que aprenderás en clases posteriores. Como es de suponer, hay diferencias entre las instalaciones de gas LP y natural. También las hay entre los elementos necesarios para la instalación de un depósito de gas LP con tanque estacionario y una con cilindro. Debes aprender a identificar algunos elementos de las instalaciones: tubos, recipientes, conexiones, válvulas, llaves y reguladores. La instalación de los ductos de gas puede estar dentro de la construcción o puede viajar por el exterior. Los materiales a utilizar son: tubos de acero galvanizado cédula 40, tubo de fierro negro cédula 40 y 80, de cobre rígido tipos L y K, de cobre flexible, de polietileno de alta densidad y manguera especial de neopreno. Los conectores deben ser del mismo material que los tubos. Para el caso de aplicación industrial, en donde las tuberías son de 2 pulgadas de diámetro o mayores, normalmente las conexiones se roscan o se sueldan. Los tubos de cobre o de bronce se pueden usar para instalaciones a la intemperie o subterráneas, pero nunca ahogados en las losas de concreto. La tubería de acero galvanizado cédula 40 se utiliza por lo general en instalaciones de bajo costo. Comparado con otros materiales, su tiempo de vida es reducido. La tubería de fierro negro cédula 80 se usa normalmente en redes de distribución de gas natural o de gas LP, para el suministro a unidades, conjuntos habitacionales o fábricas. Las tuberías de polímeros, como FlowGuard, son de muy fácil instalación y no se requiere herramienta especializada. Las tuberías de cobre son usadas para conducción de gas. Debe ser resistente a los efectos corrosivos, por lo que su grado de pureza debe ser del 99%, con una porción de 0.02% de fósforo para mayor resistencia a la corrosión. El cobre rígido tipo L se usa en instalaciones de gas natural o gas LP, excepto en las líneas de llenado, ya que la presión es alta. Las tuberías se pueden encontrar en diferentes calibres. Los tubos de cobre rígido se fabrican en tramos rectos de 6 a 10 metros y en diámetros de 1/4 a 4 pulgadas. Los tubos de cobre flexible se fabrican en rollos de 18 a 30 metros
y diámetros comerciales de 1/4 a 3/4 de pulgada. Se usa en instalaciones de cilindros portátiles y donde se consideren movimientos de equipo, esfuerzos por trabajos de mantenimiento, cambio de posición de muebles, como estufas, hornos o calentadores. La tubería de cobre rígido tipo K está marcada en color verde. Se fabrica solamente en temple rígido en tramos rectos de 6.10 metros y diámetros comerciales de 3/8 a 2 pulgadas. Se utiliza en la instalación en la parte de llenado de gas al tanque estacionario. Las conexiones, válvulas, llaves, uniones y derivaciones se fabrican de bronce, latón y cobre. Para cambiar el diámetro en una trayectoria, se utilizan reducciones tipo campana. Cuando refieren a ellas, siempre se indica primero el diámetro mayor de la unión. Los codos permiten cambiar la trayectoria de la instalación. La puedes cambiar a 45 o 90 grados. Cuando los codos son reducciones, siempre se indica primero el diámetro mayor. Los codos que tienen cuerda se les denomina codo con rosca y solo se indica si la rosca es interior o exterior. Las conexiones T pueden ser de 3 bocas de la misma medida o con 2 iguales y si tienen rosca o no. Los tanques de gas tienen una válvula de seguridad que sirve para evitar fugas o que se usa cuando no se desea que pase gas a la línea de alimentación. Las llaves de paso también se conocen como llaves de corte o de maneral y sirven para cerrar alguna de las líneas. La estufa debe tener una llave de corte y el calentador también. Un tramo espiral de tubo de cobre flexible se conoce como pigtail. En un extremo se conecta la válvula de servicio y en el otro el regulador. A partir del depósito de gas, debe instalarse un regulador de presión, el cual controla el flujo de gas de salida para evitar presión en las paredes de los tubos. Mantiene la presión constante independientemente de las variaciones a la entrada de gas o salida del depósito. Interpretación de planos de instalaciones de gas. Para la instalación de gas de cualquier edificio, vivienda o industria, es necesario conocer la trayectoria y la ubicación que llevan los elementos en la instalación. Por tal motivo, es importante saber interpretar los planos de instalación de gas, ya que estos son una guía que nos proporciona el arquitecto o ingeniero encargado de la obra. Te sugerimos que tengas a la mano algún manual de instalación de gas, por ejemplo, el que lleva el nombre de Manual de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Gas, Aire Comprimido, Vapor, del autor Sergio Cepeda. Para poder interpretar correctamente los planos de instalación de gas, es necesario mencionar que tenemos dos tipos de planos en una instalación, los arquitectónicos y los isométricos. En los arquitectónicos vemos los elementos en una sola vista en planta, cortes o fachadas, y en el isométrico vemos la trayectoria completa y sus elementos. A continuación presentamos dos planos. Una planta arquitectónica con su instalación de gas, la cual es para gas butano, en el que observamos que se utilizan dos tanques portátiles o cilindros ubicados en el patio de la fachada principal, de los cuales sale la línea para alimentación, que es visible, hacia el calentador que está ubicado en el patio de servicio, en un lugar semitechado, y la estufa, que es de 4 quemadores, en la cocina. Este plano nos ubica dentro del inmueble. El siguiente es un isométrico del mismo proyecto, en el cual observamos a detalle el recorrido de las instalaciones. Hay dos cilindros de gas de 20 kilogramos, un regulador de baja presión en símbolo y abreviatura, así como su consumo de 0.93 metros cúbicos por hora
y su presión de salida de 27.94 gramos por centímetro cuadrado. 3 metros de cobre rígido tipo L con diámetro de 19 milímetros. Un calentador de paso conectado con un rizo de tubo de cobre flexible de 12.7 milímetros de diámetro y un consumo de 0.2774 metros cúbicos por hora. 2.80 metros de tubería de cobre rígido tipo L de 12.7 milímetros de diámetro, que alimenta con un rizo de 1.5 metros de tubería flexible de 12.7 milímetros de diámetro, a una estufa de 4 quemadores, horno y comal con un consumo de 0.5578 metros cúbicos por hora. Este tipo de isométrico nos da detalles de la instalación. En el corte, observamos la trayectoria de las instalaciones de manera lateral, de los cilindros, el calentador y la estufa, lo que nos permite comprender mejor el recorrido que tendrá la instalación a través del inmueble. Apoyándonos con los planos anteriores, se visualiza mejor cómo es el proyecto. Todos los proyectos de instalaciones de gas deben estar bajo la norma oficial mexicana NOM 004 SEDG 2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. Todo esto para la segura operación, así como la prevención y atención de siniestros que pudieran ocasionarse por la inadecuada instalación, la valoración mediante la constatación ocular, mediciones y pruebas de las condiciones de seguridad de las instalaciones, asimismo, el procedimiento para la evaluación de la dependencia correspondiente.